Bueno, seguimos aquí con la hermana Isabel de Citibel, bloguera acá y administradora del blog La hermana de La, Osama. la hermana Hermana de de Osama. Osama. Estábamos hablando de los musulmanes en Argentina, las normas y leyes que existen en este país y bueno, la actitud de la gente en general hacia los musulmanes que son practicantes, ¿no es cierto? Eh, ¿Las leyes en Argentina han mejorado en los últimos años con respecto hacia los musulmanes? Sí, lo que yo estaba comentando en el segmento anterior es que la sociedad ha ido cambiando, digamos, ¿no es cierto? Por un lado, tanto los conflictos internacionales como el tema del desarrollo de la política en Medio Oriente han hecho que la imagen de los musulmanes sea más conocida, o sea, el estereotipo de lo que es una mujer árabe, una mujer iraní. Entonces eso ha facilitado que identifiquen a las mujeres que usamos la ropa islámica como musulmanas. Que eso hace 20 años atrás no existía, ese conocimiento, ¿no? Había mucha ignorancia en general. Al ir evolucionando la sociedad argentina, y ir conociendo y ir aceptando las minorías que se encuentran dentro de la propia sociedad, nos encontramos con que las normas que nos abarcan, digamos, a los musulmanes argentinos han ido mejorando. Por ejemplo, hace 19 años nació nuestra Mm. hija, Narcis, y la verdad que fue una batalla muy grande para poder ponerle un nombre islámico. Nos llevó incluso a un juicio que porque la jueza no sabía leer castellano adecuadamente, los Ujú. perdimos. Yo no sé si era eso o que realmente buscaba una excusa para no otorgar el beneficio, ¿no? Las Pero leyes antes que lo que establecían con respecto a los los nombres. nombres, bueno, tenían que estrictamente pertenecer a una lista de nombres aprobados Ajá. en el país, ¿no es cierto? Que estaban en cada registro civil y uno tenía que elegir de esa lista. A mí me daba mucha rabia que se hubiese Mm. aprobado nombres, la castellanización de, por ejemplo, el nombre Diana es Diana, digamos, en español existe, pero como la Dayan. princesa de Gales era Mm. Diana en inglés, pusieron la transliteración del nombre, Diana, así como suena, ¿no? Que es una Sí. burrada. O Brian también. Brian, Alan, Brian, Alana, sí, sí, sí. Geraldine, Y bueno, Brian no estaba aceptado. claro. Y Brian, sí, 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 sí. escrito Brian, Brian, sí, sí, no no estaba estaba aceptado. aceptado. De todas formas, creo que posteriormente se aceptó. Ah. De todas maneras, tampoco estaban aceptados los nombres de En, en- origen, en su momento Anaí, claro, Anaí claro. era que un Bueno, nombre a eso voy, en nombres autóctonos autóctono. tampoco estaban permitidos, los nombres de Mm. raigambre originaria, de gente de Mm. pueblos originarios no estaban permitidos. Ajá. Este, o sea, toda una cuestión discriminatoria, ¿no? Los nombres de origen hispano o venidos de los países sajones eran aceptados con mucha facilidad, mientras que nombres que uno quería poner por razones de pertenencia de la tierra o por razones de creencia religiosa eran muy difíciles de obtener. Ahora, afortunadamente, esto se ha facilitado, ahora no es tan difícil para una persona de origen musulmán presentándose, conseguir que los hijos reciban nombres islámicos. Y el tema del nombre es una cosa muy Eso importante, te iba a preguntar, sí. porque es una cuestión de identidad, ¿no es cierto? Este, tanto para el niño que se desarrolla en una comunidad islámica como para el adulto que se considera musulmán, ¿no es cierto? Que practica la religión. Ahora está en juego el tema de la ley de identidad de género que le permitiría a las personas trans adaptar su nombre con su identidad, lo que ellos consideran su identidad de género, ¿no es cierto? Este, bueno, yo creo que también tendríamos que ir por ese lado nosotros y conseguir que los miembros de la comunidad islámica, no digo cambien absolutamente el nombre que recibieron de nacimiento, pero que pudiesen adjuntar o Incorporarlo. incorporar el nombre islámico que han elegido para sí. ¿Cómo es esto de los nombres islámicos y los nombres de nacimiento? Cuando una persona nace dentro de una familia árabe o musulmana,
le colocan un nombre No que por no el, es islámico. sí, O sea, normalmente sucede esto por el ujú. tema que yo mencionaba antes, o sea, tampoco les permiten tener nombres islámicos a los que son descendientes de musulmanes, no se Sí. lo permitía anteriormente. El nombre que los conversos adquieren es importante para ellos. En la mayoría de los casos, sí, porque realmente consideran que han renacido una vida espiritual nueva, entonces es importante para ellos este, adquirir este nombre. Es una identidad Es nueva. una cuestión de identidad, Mm, exactamente. mm. El Es tema una de identidad. cuestión de reconocerse con una identidad Una identidad islámica. exactamente islámica. Y bueno, también otra de las cosas que ha mejorado es el tema de que las mujeres musulmanas Mm. podemos sacarnos el documento usando El la paño. vestimenta islámica. Anteriormente era realmente muy complicado hacerlo, había que presentar papeles, y aún así dependía de la voluntad de la persona que hacía el documento. Anteriormente, en la época de los militares, incluso No, era los hombres imposible. no podían No estar con podían estar con barba barba en los en documentos. los documentos. Sí, y Tenían, además en la vida pública realmente no podían andar con barba este, porque era complicado, sí. se suponía que uno era un subversivo. La cuestión de la vestimenta en los documentos es una cuestión bastante absurda, ¿no? Porque si la persona usa esa vestimenta en la vida diaria, que la tenga en el documento es lo concreto, lo que corresponde. Obviamente, porque si no sucede en casos como comentaba una hermana con la que viajé hace una semana atrás, que cuando regresó de Egipto, en donde se había islamizado y se había casado, lo primero que le pidió el oficial de aduana fue que se quitase el pañuelo Para para identificarla. identificarla con la foto del pasaporte. Claro, 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 ¿No? claro. Y Este, ahí en ese tema la burka no, estaría... el tema de la burka es imposible, es imposible. es imposible. Pero el tema también, En ese caso se justifica la prohibición de la burka no, como una cuestión de seguridad. no, No. no. No, porque los controles modernos prácticamente te sacan una radiografía del cuerpo. Hasta hay muchos países en donde hay juicios civiles porque se considera Mm. una invasión de privacidad. O sea, es básicamente ridículo en estos momentos. Con todo el aparataje y la tecnología que hay, te sacan la conformación Sí. física de la persona, inmediatamente entra en la Y base de no lo datos. pueden justificar como una cuestión de seguridad, es decir, necesitamos ver el rostro de la persona que está La detrás verdad de... no. No porque Ajá. si vamos al tema de los atentados, por ejemplo, que es una de las excusas Ajá. con las que se justifica esto, ¿no? Que la gente en burka puede llevar drogas con mayor facilidad o bombas con mayor facilidad, Ujú. eh, la verdad es ridículo, porque Sí. si uno considera la cantidad de atentados cometidos por gente vestida normalmente, incluso cuando uno se fija el 11 de septiembre, la gente acusada del 11 de septiembre, eran todos varones que llevaban mochilas y No, no... además es una cuestión ridícula porque si uno quiere pasar desapercibido Sí, para no realizar va, un no va, se exactamente, va a disfrazar de otra forma, se va exactamente, a exactamente. Y tratar... no, a eso voy, ¿no? Si vamos a controlar los últimos atentados o intentos de atentado, por ejemplo, al que detuvieron, que supuestamente llevaba en sus zapatos un explosivo, era una persona vestida normalmente, Mm. no, los mismos los atentados en otros países como los de la ETA, llevados adelante por otras organizaciones, no son llevados adelante con mujeres disfrazadas ni de monjas, ni de musulmanas, o sea, no es ridículo, o sea, es una excusa para justificar el tema de poder perseguir una cuestión que consideran muy visible, atacar una cuestión religiosa y cultural de un grupo que ellos desean quebrar moralmente. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar, ¿qué te parece?, de terrorismo Bueno, y islam, un tema bastante actual.